Seguimos con el profesor Fernando Wilson, doctor en Historia, Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos viendo ahora la parte del futuro, cómo partir creando estas confianzas digitales entre los ciudadanos para que los ciudadanos puedan confiar con los países para poder ayudarnos a entender cuando somos atacados, quién está detrás del ataque, la atribución. Y los fenómenos de ataque y falsa bandera nos pueden poner en un problema enfrentando dos países cuando es un tercer actor, estatal o no estatal, el crimen organizado que ha entrado. Los datos, la soberanía de los datos, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Fernando, ¿qué es lo que nos puedes comentar? A ver, ahí los franceses tienen algo que decir. Y en una figura casi de James Bond, digamos, pese a que es británico, digamos. MI6. Exacto. Y marino. Exacto. Pero Monsieur M, que es precisamente el líder de la Oficina de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa francés, planteaba que más que preocuparle el quién, le preocupa el cómo. Es decir, la atribución es un hecho posterior a la contención de un ataque. A él lo que le interesaba, y a la República de Francia, a la Quinta República Francesa, lo que le interesa es la contención y la naturaleza del ataque. La atribución es posterior, pero reconociendo que es extremadamente importante porque hay una definición que es fundamental, si es un ataque de un ente estatal o no estatal. Aclarado esa situación, pasando de definirse que es un ente estatal, se pasa a lo que este mismo Monsieur M define como la guerra gris, que es una nueva dimensión de la guerra, que es continua, blanda y sobre todo sin fronteras, sino que opera en lo que él mismo definió como una suerte de terra incógnita. Los norteamericanos les gusta definirlo muy localmente como Far West, una zona donde la ley está recién llegando. Todavía no se nombra un sheriff en el pueblo, y por lo tanto cualquier bandido puede llegar y hacer algunas cosas, pero el pueblo pero ya se está organizando. Ojo que vienen los sombreros negros y los sombreros blancos. Y ahí viene el problema de que muchas veces los sombreros negros se disfrazan de blanco. Ya han ocurrido situaciones en los Estados Unidos y en Canadá donde órganos pretendidamente oficiales en realidad eran hackers. Hice de un caso en Chicago que tenía ramificaciones, se atribuye hasta el día de hoy a un grupo de hackers canadienses que se estaba presentando nada menos que como la NSA, la National Security Agency, Surveillance Agency, que es una de las agencias de inteligencia más secretas y mejor financiadas de los Estados Unidos. Tiene un presupuesto 5 veces de la CIA, para dar una dimensión. Y lo hacían de forma tan brutalmente creíble que el propio Estados Unidos inicialmente creyó que era el NSA, y solamente cuando se le comenzó a decir cosas, bueno, nos estamos coordinando para, contestaron, perdón, pero ¿de qué me hablas? Esto fue un contacto entre humanos, analógico, comenzó a generar y a levantar la sorpresa. Este hecho fue revelado por error por el gabinete Trudeau, demostrando el nivel de ductilidad y fragilidad que esto tiene. Y ahí sí efectivamente compro el concepto gaseoso, aunque el concepto de líquido tiene un factor, que es que como el agua es incomprimible, no es reducible en masa, y por lo tanto eso proyecta una imagen en el sentido del mundo cyber donde es imposible borrar los rastros. Y ahí la vieja aspiración de que la Internet incorpore, o la World Wide Web más bien, porque recojo el comentario, digamos, tenga olvido, es una quimera. Porque el derecho al olvido va a quedar como una aspiración, porque siempre quedan rastros, no importando lo profundo que esto sea. Y si hoy día incluso un particular puede entrar a la Deep Web a través del navegador Tor, ese fue construido The Onion Router por la Marina de Estados Unidos. Exacto. Es también cosas novedosas y que surgieron de maneras bastante particulares, porque fue una iniciativa particular de un oficial en Monterrey, digamos. O sea, no fue de un alumno, no fue un proceso sancionado oficialmente. Pero Tor y la Deep Web, que si bien es cierto está siendo monitoreada, es decir, ya no es el Far West que alguna vez fue, está siendo reemplazada por otras Deep Webs que se accesan mucho más oscuramente y en las cuales se están llevando a cabo acciones delictuales que son sencillamente espantosas. Volviendo a Francia, Monsieur M mencionaba el caso que habían detectado un mercado de venta en verde de órganos. Es decir, una persona, normalmente en el este de Asia, podía comprar un par de riñones de características determinadas, y este grupo mafioso se dedicaba a perseguir personas hasta encontrar riñones, o una persona que tuviera riñones en tales condiciones, el cual rápidamente era secuestrado, desaparecía de manera absoluta y aparecían en Taipei,
en Kuala Lumpur o en Bangkok, un cooler con los órganos necesarios para la transferencia. Esto es muy llamativo porque es brutal, pero también lo tenemos en múltiples escenarios que van desde el plagio de libros hasta juegos de video o múltiples actividades que por el otro lado representan decenas de miles de millones de dólares, por lo tanto tampoco son inocuas, digamos, no involucran sangre. Entonces, ¿cómo poder ir manejando ese extremo, ese proceso y cómo poderlo ir enfrentando? Nuevamente volvemos al tema del carácter dinámico de estas circunstancias. ¿El mundo académico cómo puede cooperar, contribuir en este aspecto? Primero que nada, el mundo académico tiene que evitar un elemento que es objeto de un debate académico cada vez más desafiante internamente, que es salir de la burocratización creciente que ha ido comenzando a expandirse particularmente en el mundo anglosajón y europeo continental. Lo que algunos llaman la tiranía del paper indexado, sí, etcétera, que de alguna manera reduce la capacidad de investigación y sobre todo la chispa a un burócrata generador de índices. Para mantener la chispa, para mantener la vida de la emoción del descubrimiento y la innovación. Y sobre todo conectar con el mundo real a través de sus alumnos de pregrado y de posgrado, que normalmente ahí es donde están precisamente estos innovadores. En un programa de intercambio de alumnos de pregrado en la universidad me tocó hace bastantes años atrás, antes de la pandemia, que un chiquillo estaba particularmente feliz de una universidad norteamericana de buen nivel porque Google le había comprado una app que él había desarrollado, estamos hablando de una década atrás, para poder encontrar georreferenciadamente un auto en un estacionamiento. Él mismo decía, mira, no es una gran maravilla, pero Google prefiere comprarla porque está desarrollando la propia. Sí. Bueno, hoy día tenemos todos los dispositivos, los tags. Se compraron Waze. No exacto, o sea, ya fueron más allá. Pero el hecho concreto es que con esos $50,000 le dieron al chiquillo no solamente dinero y un capital de riesgo, sino que le dijeron sí se puede. A un chiquillo que estaba en tercer año de pregrado. Ese estímulo, cuando funciona con alumnos universitarios, uno comienza a ver que tienen un horizonte que es completamente distinto al de nuestra época. O sea, ese era ser como los incentivos que éramos buscar en la política pública para despertar el conocimiento. Absolutamente. Concursos, opciones, muchas veces disfrazados de lúdicas, que permitan a profesores y alumnos generar las famosas chinitas en el espacio, generar todo ese tipo que comiencen a generarle al chiquillo y al profesor de colegio la ruptura de la frontera material. El dominio, el trauma que genera, somos un país pequeño, pobre y muy lejano, es una sombra muy difícil. Bueno, mira, es que ese es el problema. Yo creo que nos ha faltado la historia. Si tomamos el primer ciclo de bonanza económica fue el oro blanco, el salitre. Pero en 1925 viene un proceso de transición. Los alemanes trabajan salitres sintéticos por la Primera Guerra Mundial. Y parte un segundo ciclo muy virtuoso, yo lo llamo el oro naranja, el cobre. Pero el cobre dejó de ser tan importante cuando apareció otro elemento naranja que para la cuasi guerra que tuvimos con Argentina en 1978 no había, los salmones. En ese momento no había los salmones llegan al año 79 y hoy compiten una industria que no existía con la industria del cobre, o sea, de igual a igual. Pero ¿qué viene ahora? Viene el oro verde. Algunos creen que hay hidrógeno verde. Yo digo, no se equivoquen. Lo que nosotros tenemos que hacer es usar la energía que vamos a ser capaces de producir, que hoy generamos en el norte, para hacer procesamiento de datos y exportar servicios digitales. O sea, estamos hablando de hyperscale data centers alimentados por energía natural, el sol en el norte, tenemos el lugar con mayor cantidad de radiación, o en el sur con los vientos. Y eso pone a Chile en una visión distinta, o sea, en una república digital, y aquí le pongo por la razón y la fuerza de los datos. Exacto. Pero sí, a ver, el tema central es cualquier commodity, cualquier manufactura, incluso lo que algunos proponen, reindustrializar Chile, todo eso va a quedar obsoleto. Y ahora con unas velocidades inauditas. Lo único que no va a quedar obsoleto es la capacidad intelectual de nuestra gente. Tenemos un magnífico sistema universitario, subvalorado y subutilizado, una capacidad de innovación formidable, y tenemos un capital intelectual que es lo único que va a continuar repitiéndose, ojalá con mayor porcentaje del que tenemos, digamos, alteremos la curva de Gauss para... Tratemos de generar, desplazar raíz, así. Corrámosla un poco, digamos.
Y en ese sentido, invertir en capacidad intelectual, en ese sentido, ¿en qué se vierte la capacidad intelectual? Es totalmente secundario a tenerla en un primer lugar. Si esa capacidad va a ir a dar a la energía, al hidrógeno verde, a procesos ecosustentables, me parece formidable. Si en otro momento va a ser la creación de data pura, me parece formidable. Lo que me interesa es tener la capacidad de crear una capacidad que como una capacidad, como una cualidad intrínseca, sea la reinvención frente a nuevos desafíos y oportunidades. Bueno, ahí viene la nueva soberanía digital, o sea, exacto, es crear una capacidad digital en base al talento, con capacidades estratégicas propias. Estamos hablando de estos servidores gigantescos que no hay todavía. Por ejemplo, en todo lo que es inteligencia artificial se usa no la CPU, se usa la GPU. Exacto. Y el que las produce es NVIDIA. Todavía no tenemos servidores NVIDIA en todo el continente. Ver, Chile podría ser el primero en algunos otros lugares donde tenemos energía. No hay ningún supercomputador. Por lo tanto, no existe la capacidad de programación eventualmente cuántica. Por lo tanto, eso es una obsolescencia inminente de tipo estructural. El día Q, el día en que el computador cuántico destruye las claves públicas y privadas. Pero ahí tenemos una buena noticia: la innovación ha llegado al sur. En la Universidad de Concepción, una empresa, Secure Quantum, ya produjo el primer computador de un qubit y es capaz de generar claves cuánticas 100%. O sea, no son generadas con números pseudo-aleatorios, son con números aleatorios 100% y certificado. Y eso nos protege en Quantum Safe. Exacto. El desafío ahora es incorporarlo para que nos desarrollemos de forma segura, porque la criptografía nacional también es parte de esta soberanía digital, porque no van a poder acceder a nuestros datos. Exacto. Aunque se los roben. Y ese es solo el punto de partida. Sí. La capacidad de procesamiento y análisis de información que viene ahí y la inteligencia artificial va a alcanzar su verdadero potencial cuando tenga esa capacidad. No va a ser un chat GPT que hace imágenes exóticas o que inventa respuestas que el 30% de las veces son erróneas. Uno de los ejercicios que hago en clase es precisamente, en lugar de decirle a los chiquillos que no usen chat GPT, es decirles, miren, úsenlo y comprueben que todavía no es perfecto. Esa es la mejor forma, el mejor consejo para los profesores. No le tengan miedo a la inteligencia artificial, usémosla. Le pueden decir uno, mire, esto todo lo que dice la inteligencia artificial, quiero algo distinto, genere conocimiento, genere contenido. Vamos a dar término los últimos minutos ya para que puedas decir todo aquello que creas que es importante, recordando la necesidad de nosotros tener soberanía en todos los ámbitos: soberanía en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo, espacial, y también en el ciberespacio, esta soberanía digital con capacidades propias, nuestro propio LLM, nuestro propio modelo de lenguaje largo chileno en servidores de alta capacidad con la mejor energía para que exportemos servicios digitales. Fernando, para que te despidas. Solamente insistir en ese punto, estamos exactamente en la ventana de hacer eso, de no llegar atrasado. Ya llegamos atrasados al litio, lo cual debería ser una escuela y una enseñanza brutal de qué es lo que pasa cuando nos comenzamos a mirar el ombligo y se nos pasan las ventanas de oportunidad. Hoy día estas ventanas van a ser cada vez más apretadas, cada vez más reducidas y cada vez más difícil recuperar. En esa situación estamos en una condición formidable, tenemos una capacidad de investigación y desarrollo importante, están los recursos, solo faltan los estímulos. Y en esa situación quizás dejar de pelear entre nosotros por temas que, vistos desde la gran perspectiva, son absolutamente irrelevantes y secundarios, y comenzar a concentrarnos en los grandes temas que no van a ser importantes para nuestros hijos, sino que van a ser importantes para nuestros nietos y bisnietos, que son los que van a pagar las consecuencias de nuestros éxitos y fracasos en este ámbito. Tener una visión histórica en la larga duración pasa a ser fundamental, entender las consecuencias de tomar decisiones en el día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Yo quiero agradecerte porque estamos trabajando para la próxima generación. Eso es lo que nos anima. Políticas públicas de calidad, más data y menos guata. Lograr que podamos desarrollar a nuestro país. La visión que nos has dado es muy estimulante. Te vamos a pedir después todos los antecedentes porque esperamos publicar el libro República Digital, por la razón o la fuerza de los datos. Por favor.